A ver, es una presión muy común, ¿verdad? Esa sensación de que dar el diezmo es una obligación, algo ineludible si uno no quiere fallarle a Dios. Es un sentimiento que mucha gente comparte, una carga que a menudo se lleva en silencio, mezclada con la fe y a veces también con un poco de miedo. Y claro, esto nos planta delante de una pregunta clave. ¿El acto de dar es una deuda que hay que saldar sí o sí? ¿O es algo totalmente diferente? Esta es la tensión que vamos a explorar, ese conflicto entre el deber y el deseo que está justo en el centro de este tema. Hoy en día, para muchísima gente, la idea está clarísima. Si no se entrega un 10%, es como si se le estuviera robando a Dios. Es un concepto que genera una carga de culpa y de temor enorme y que a menudo se presenta no como una opción, sino como un mandato divino. Pero, a ver, ¿y si todo esto viene de un malentendido? ¿Y si la práctica original no tenía nada que ver con esto? Vamos a meternos de lleno en el tema porque lo que cuenta la historia podría cambiarlo todo y quizás liberarnos de una carga que nunca debimos llevar. Vale, para entenderlo bien hay que irse al principio de todo. Empezamos con la primera parte, un antiguo sistema social. Vamos a ver cuál era el propósito original del diezmo, mucho antes de que se convirtiera en lo que pensamos que es hoy. Es que, en su origen, el diezmo no era para nada una simple transacción de dinero. Era un sistema súper complejo que servía para proveer a toda la comunidad. Hay que pensarlo más como el pilar que sostenía a la sociedad, no como un pago que se hacía y ya está. Y aquí viene lo más interesante. Fijaos en cómo se dividía. El diezmo antiguo se apoyaba en 3 pilares. Primero, servía para sostener a la clase sacerdotal, la gente que se dedicaba al servicio espiritual y que por tanto no tenía tierras. Segundo, y esto es increíble, era un sistema de justicia social para los más vulnerables, las viudas, los huérfanos, los extranjeros. Y tercero, y esto me parece fascinante, financiaba las fiestas, las celebraciones de la comunidad. O sea que no era una carga, para nada, era la estructura que unía a la gente y además un motivo de alegría. Bueno, avanzamos en la historia y vemos cómo cambia todo esto. Sección 2. Jesús, el corazón por encima de los números. Aquí es donde vemos un giro radical. Se pasa de la regla a la relación. Y esta cita de Jesús es que es demoledora. Se la dijo directamente a los líderes religiosos, que estaban obsesionados con las cuentas, con la matemática del dar. Les dijo, dais el diezmo, pero habéis descuidado los asuntos más importantes, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Ojo, el problema nunca fue el dar en sí, era la motivación que había detrás. Y para entender esto, no hay nada como la historia de las 2 ofrendas en el templo. Por un lado, tenías a los ricos que llegaban y echaban grandes cantidades, claro, de lo que les sobraba. Y por otro, una viuda muy pobre que echó 2 moneditas de nada, que eran literalmente todo lo que tenía para vivir. Y lo que dijo Jesús después fue un bombazo. Iba totalmente en contra de la lógica. Dijo que esa viuda había dado más que todos los demás. Para el mundo, su ofrenda no valía nada, pero para él era la más valiosa de todas. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la clave aquí? Pues es muy sencillo. No se trataba de cuánto dio, sino de que lo dio todo. Para Jesús la generosidad no se mide con una calculadora, se mide con el corazón, con el sacrificio. No va de dar por miedo, va de dar por amor, por gratitud. Y esta idea nos lleva de cabeza a la tercera parte, el giro del Nuevo Testamento. Vamos a ver cómo se pasa del legalismo a la libertad en el acto de dar. Y este principio se ve clarísimo en las palabras del apóstol Pablo. Fijaos qué dice. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Las palabras clave son decidido en el corazón, no por obligación, alegre. Es que esto es una revolución total de la idea. Esta tabla lo resume perfectamente, el cambio es brutal. A ver, en la antigua ley, el diezmo era un requisito legal, un 10% fijo, y la motivación era la obligación. Punto. Pero con el nuevo principio, la base es el amor. La cantidad es voluntaria, proporcional a lo que cada uno puede, y la motivación es la alegría y la libertad. Nada que ver, ¿verdad? Y ojo, que esto no se quedó en palabras bonitas. La iglesia primitiva lo puso en práctica de una forma, radical. En el libro de los Hechos se cuenta cómo compartían todo lo que tenían según la necesidad de cada uno. Era un modelo basado en el cuidarse unos a otros, sin porcentajes fijos ni presiones de ningún tipo. Vale, entonces, ¿a dónde nos lleva todo esto? Pues a la idea final, la que lo une todo. Un estilo de vida de generosidad. Aquí es donde le damos la vuelta por completo a lo que significa dar. Porque lo que nos enseña el Nuevo Testamento es que dar es mucho
muchísimo más que dinero. La generosidad está en nuestro tiempo, en nuestra capacidad de perdonar, en la hospitalidad, en abrir las puertas de casa. Se trata de nuestro servicio, de nuestro amor, de la atención que prestamos a los demás. Y esas son ofrendas que muchas veces valen infinitamente más que cualquier billete. Así que, al final, la clave de todo es esta. La verdadera generosidad no es una transacción, no es un pago mensual que se hace y ya está. Es un estado constante de entrega. Es un estilo de vida, una forma de ser basada en el servicio y el amor a los demás. Y es justo aquí donde todo encaja. Entender esto nos libera, nos quita esa culpa, esa ansiedad, y transforma el acto de dar. Deja de ser una obligación pesada y se convierte en un privilegio, en una oportunidad de participar con alegría en algo más grande, en el cuidado de los demás. Así que para terminar, volvemos a la pregunta del principio, pero desde otro lugar completamente distinto. Con esta nueva perspectiva, ya sin la presión de un número y con el foco puesto en el corazón, la pregunta es ¿qué aspecto tiene la verdadera generosidad? Ya no como una obligación, sino como lo que puede llegar a ser, una auténtica liberación.